es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Esperancita. Hola. Hola, hola. Muy bien, entonces Karen, ¿va a decir algunas palabras a alguien? Buenas noches. Hola, hola. Hola, hola, buenas noches, bienvenida. Gracias. Bueno, buenas noches a todos los hermanos que nos acompañan, que decidieron aceptar esta invitación y este llamado que nos hace el Señor, a conocer más de su palabra, a poder participar de su misión como agentes de pastoral formados. Gracias a todos por la confianza y el entusiasmo y la alegría con que han acogido este proyecto. Estamos muy contentos, el Padre está muy entusiasmado con el proyecto, con mucha esperanza de que cada día se nos unan más y que podamos ir aprendiendo más y edificándonos unos a otros en este proceso de formación que se ha iniciado. Van a haber muchas sorpresas en este. De hecho, pues todas las personas que se inscriban van a poder contar con un descuento especial que el Padre ha mandado a hacer. Así es que para que nadie se quede, en este momento, pues si tienen oportunidad de compartir el enlace, háganlo, porque entre más gente llegue a este mensaje, creo que va a ser de mucha bendición. Bienvenidos, pues creo que ya muchos ya conocen a Ferdin, es un teólogo, él ya nos ha contado en el curso anterior su testimonio, poco a poco lo van a ir conociendo. Te agradecemos, Ferdin, por el apoyo que nos das en este proceso de formación y bueno, encomendamos, ¿verdad?, este curso, para que Dios nos guíe y nos ilumine, para que podamos sacarle mucho provecho y pueda ser de muchos frutos pastorales este proceso. Te dejo ahí, Ferdin, la palabra, y muchas gracias a todos. Y más adelante, quizás al final de esta charla, pues les agradeceríamos que todos los que se van a inscribir, que yo creo que todos van a hacer porque les va a encantar, dejen sus números, sus datos para poderlos contactar después. Así es que gracias. Vamos, Ferdin. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Es una bendición estar con ustedes en esta noche, dando inicio a esta experiencia maravillosa de una micropartícula, vamos a decirlo así, del estudio bíblico. Oiga bien, una micropartícula, porque el estudio bíblico es infinito, me atrevo a decir yo esa palabra, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad, les cuento así, les voy a ir contando a modo de testimonio también, he tenido la oportunidad de ser alumno de dos grandes biblistas de gran nivel mundial que están aquí en el país y muchas veces no se conocen. Y también a nivel diocesano también hay muchos sacerdotes buenísimos, ¿verdad?, en Sagradas Escrituras. En este caso me voy a referir a mi maestro, al padre Cibate, ¿verdad?, que tiene un libro muy bueno que se llama Dios camina con los pobres, que prácticamente va a ser el libro guía que vamos a seguir para este curso. Y también el padre Vicente Espinosa, grandes catedráticos, pero antes de grandes catedráticos, excelentes seres humanos. Y nos decían ellos a manera de animarnos a nosotros, ¿verdad?, a los que estamos en esta gran aventura de estudiar la Sagrada Escritura, nos decían ellos, nosotros a ustedes les vamos a enseñar lo más importante, lo que van a ocupar allí en la pastoral. Aclaro, nosotros no vamos a aprender a hablar hebreo aquí, ¿verdad?, ni arameo, ni nada por el estilo, ni alemán, ni esas cosas, no.
Aquí nos vamos a concentrar en algunos aspectos, repito, que me parecen fundamentales en el ámbito donde ustedes se desenvuelven ahí en sus comunidades, y por eso es lo interesante de este curso. Antes de seguir adelante, vamos a poner en manos del Señor el curso, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos dejar a un lado todo lo que nos domina y entrar en un ámbito de serena atención. No tenemos prisa. Queremos crecer a tu lado, Señor. Eso es lo que más nos interesa. Queremos que tu palabra toque nuestra vida, que nos movilice. Gracias por darnos la vida, la libertad y la creatividad que dejamos ahora penetrar por tu palabra y por la fuerza de tu espíritu. Amplía nuestra sensibilidad para reconocer lo que les pasa a los demás. Queremos entregarnos con todas nuestras capacidades y nuestra creatividad a la misión que nos has confiado, que es la proclamación de tu reino. A nuestra Madre Santísima también en esta noche le pedimos que siempre ore por esta comunidad, que interceda ante Jesús por esta comunidad. Ella que ha sido la mujer que estuvo a la par del Verbo encarnado, de quien hablan los evangelios, y que nos da ese gran consejo: hagan lo que Él les diga. Vamos a quedar reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lo primero que voy a preguntar es, ¿todos me escuchan bien? ¿No hay ningún problema de audio? ¿Todos me escuchan perfectamente? ¿Sí? Se escucha bien. Excelente. Segundo, la segunda cuestión es, si por algún motivo, fíjese bien, yo apago un micrófono, porque a mí me suele pasar, ¿verdad? Que a veces estoy ahí y dejo el micrófono encendido y hay retroalimentación o ruido, ¿verdad? Yo, como aquí tengo el control, si por alguna cuestión a usted se le queda encendidito, pues yo se lo apago por acá, ¿verdad? No vaya a creer que yo lo estoy silenciando. Y por otro lado, hermanas y hermanos, en cualquier momento me pueden interrumpir y me dicen: mire, yo quiero aportar esto, mire, yo opino esto. No tenga miedo, ¿verdad? Estamos en comunidad y todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Es más, alguien me puede decir: mire, fíjese que me parece que eso ya lo vimos en la comunidad, podemos avanzar. Por supuesto, ¿verdad? Vamos calibrando aquí vamos calibrando acá, ¿verdad? Y entonces ustedes me van dando la pauta también, ¿verdad? Yo puedo ir avanzando en cosas que probablemente ustedes ya conozcan. Aclaro algo muy importante: yo no les voy a enseñar a buscar un texto en la Sagrada Escritura, porque eso ya lo pueden hacer ustedes o lo pueden practicar. Eso ahí lo tienen ustedes y es facilito que lo puedan hacer. Además, yo creo que eso ya todo lo pueden hacer. Y si no, pues eso es algo, y aclaro que no lo voy a enseñar yo acá, ¿verdad? Porque no me voy a detener en esos detalles, ni de los libros. Ustedes ya saben cuántos libros tienen, y si no, solo lo ponen en Google, ahí, ¿verdad? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¡Pum! Le va a salir ahí. Esos datos, y es más, inclusive lo que yo voy a platicar con ustedes, ahí está en San Google, todo. Pero la parte pastoral sí a mí me interesa y es la que vamos a tratar de abordar, ¿verdad? En ese sentido. Y la otra cosa que es importante para mí es bien importante, ¿verdad? Porque como estamos en comunidad, si a usted, fíjese bien, si a usted ahí donde está le permite abrir su cámara, para mí es mejor estarlo viendo. A mí me fascina estar en ese contacto con los hermanos y las hermanas, ¿verdad? Si puede, ¿verdad? Si no puede, pues la apaga ahí, y yo en cualquier momento también puedo formular alguna pregunta, no para saber si sabe, sino que para que no se me vayan a dormir también, ¿verdad? Muy bien. Y esto no lo digo en broma. Fíjense que yo trabajo con alumnitos de primero y segundo grado todo el tiempo, ¿verdad? Estoy conectado con ellos porque son mis alumnos, también con adultos en la noche, pero
Así es que si en algún momento se me sale compañeritos, ahí me perdonan, ¿verdad? Porque a veces pienso que estoy en la clase. Muy bien, vamos a empezar en este momento a compartir pantalla y entrar ya de lleno en el estudio bíblico. Yo les mandé un programa que es el que vamos a seguir. Nos vamos a ceñir a ese programa y algunas inquietudes ustedes me las van diciendo, ¿verdad? Y a media semana yo voy a mandar un material para que ustedes lo puedan leer. Si no, ya le voy a decir yo cuál es, ¿verdad? Y sin más preámbulos, paso a compartir pantalla en este momento, ¿verdad? Permítanme, vamos a hacer esto grande. Muy bien. Solo lo voy a poner aquí porque a mí me gusta estarlo viendo a ustedes. Permítanme un segundito. Vaya, aquí los tengo ya. Muy bien. Comenzamos con estas palabras del Papa Francisco. Otra cuestión muy importante. Todo lo que vamos a estar reflexionando viene de la época del Papa Francisco, ¿verdad? Aunque vamos a tocar algunas referencias, pero todo va a ser bajo esta guía del Papa Francisco. Y el Papa Francisco nos lanza una pregunta muy provocativa, una interrogante muy provocativa. Y dice precisamente, hermanos y hermanas, que la Biblia es un libro extremadamente peligroso, dice. Así dice el Papa Francisco, que es un libro extremadamente peligroso. Y aquí abro yo un par de opiniones para que podamos entrar en calor, en comunidad, ¿verdad? Para que no sea solo yo el que hable. Van a haber momentos que se van a aburrir de escucharme, pero hoy quiero escucharlos a ustedes. ¿Por qué creen ustedes que el Papa Francisco ha dicho que la Biblia es un libro extremadamente peligroso? Escucho. Ahí tienen una manita María que me la pueden levantar, o como somos bien poquitos, solamente abran su micrófono y con todo gusto pueden comenzar a opinar. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia es, dice el Papa, es un libro extremadamente peligroso? Escucho, no tengan miedo. No tengan miedo. Si no, se van a aburrir después de solo oírme a mí. Se van a aburrir. Escucho, por favor, ¿qué creen que nos está diciendo el Papa Francisco con esta Biblia, frase? dice el Papa. Ajá, Esperanza. Ajá, Esperanza, adelante, por favor. Sí que dice ahí me llama la atención lo que dice el Papa. La Biblia es un libro extremadamente peligroso, porque yo pienso, ¿verdad? Que en la Biblia debemos como pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a interpretarla. Y es algo que nos instruye, pero si nosotros pues la usamos adecuadamente. Eso es lo que yo comprendo. Excelente, Esperanza, excelente. Fíjese bien lo que está diciendo ella, si la usamos adecuadamente, dice ahí. Muy buen aporte, si la usamos adecuadamente. ¿Quién más quisiera opinar? ¿Qué onda, Ferdi? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, Pedro? Adelante. Vamos. Yo te opinaría que el Papa menciona que es extremadamente peligrosa, pero eso va hacia uno, en el sentido de que si asume lo que la Biblia entrega, ya es algo que lo compromete a uno, entonces por eso es peligroso. Excelente. Otro punto de vista muy bueno, buenísimo, ¿sí? A veces da miedo, ¿verdad? Lo que dice en la Biblia, porque tenemos ese temor de abandonar el hombre viejo que a veces está en nosotros. Bueno, como no se animan más, seguimos adelante. Fíjense que yo siento que la respuesta que nos da el Papa Francisco, voy a avanzar en este momento, va en varias vías. En primer lugar, dice el Papa, estas palabras que estoy compartiendo acá en la diapositiva son textualmente de él. Dice el Papa, en primer lugar, quiero decirles algo. Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros tiempos de la iglesia, dice el Papa Francisco. ¿Y por qué son perseguidos? Dice. Son perseguidos porque llevan una cruz y se hacen
testigos de Jesús y son juzgados por poseer una Biblia. Esto es algo que ya pasó aquí en el país. ¿Quieren una referencia? Lean la segunda carta pastoral de Monseñor José Luis Escobar Alas, que tuve la oportunidad de llegar a compartirla con ustedes cuando salió ahí a su parroquia. Y ahí hace una referencia también donde muchos cristianos aquí en El Salvador también pasaron por eso. Pero voy a lo que dice al comienzo ahí. Hoy hay más cristianos perseguidos. Hay una realidad, especialmente en los países de Medio Oriente, ¿verdad? Donde en Siria, Irak y todas esas partes, pues es muy complicado. En la India es complicadísimo ser cristiano. No se puede andar con una Biblia con plena libertad. Pero ahora invirtamos los papeles. ¿Por qué acá en nuestro medio, en Latinoamérica, y aterricemos en El Salvador? ¿Por qué el cristianismo ya no es perseguido? ¿Por qué el cristianismo ya no cuestiona? ¿Por qué el cristianismo ya no interpela? ¿Sí? Eso deberíamos de preguntarnos. Y digo esto porque tenemos, al igual que África, realidades escandalosas, ¿sí? Realidades escandalosas que ya las vamos a ver más adelante en la Sagrada Escritura, que precisamente ha vivido el pueblo de Israel, que es al que se le confía en un primer momento la revelación de Dios. Y este pueblo tiene una experiencia, fíjense bien, este pueblo tiene una experiencia y asumen ellos de que a este pueblo se le ha revelado el Dios único y verdadero y quiere que ellos sean testigos también. Pero eso trae complicaciones. Y si no, veamos la vida de los patriarcas, veamos la vida de los profetas, veamos la vida de todos los que han sido fieles al Señor. ¿Han sido perseguidos o no han sido perseguidos? ¿Han sido cuestionados o no han sido cuestionados? ¿Qué quiere decir eso? Cuando estamos diciendo en este primer momento que el pueblo de Dios o a los cristianos que se le persiguen, es porque el mensaje, veamos, este mensaje que está en la Sagrada Escritura tiene algo que cuestiona e interpela. Y precisamente en el curso vamos a tratar de ver qué es lo que está ahí. No vamos a hablar de esos falsos, por ejemplo, documentales que a veces aparecen en las redes sociales, ¿verdad? Los secretos de la Biblia. No, no, no. La Biblia no tiene secretos. Simplemente hay que saberla leer y hay que saber a qué pueblo se le confió. Y ahí podremos ir nosotros descubriendo a través de esa experiencia qué nos quiere decir Dios, pero al mismo tiempo por qué es tan interpelante. Por otro lado, la Biblia es un libro extremadamente peligroso, dice, tan peligroso que en muchos países se comportan como si tener una Biblia equivaliera a almacenar granadas militares, dice, en el armario de la ropa. Y no es precisamente porque la Biblia va a generar una violencia, sino que el mensaje de la Biblia, queridos hermanos, el mensaje de la Biblia es liberador. En primer lugar, está orientado a hacernos libres de toda la alienación que el evangelista San Juan ya nos presenta sobre este mundo, en el sentido que San Juan lo presenta como el antirreino. Entonces, precisamente a eso nos lleva, a no aceptar las corrientes de este mundo. Hay que recordar lo que, por ejemplo, nos dice la Gaudate ex exsultate, el llamado a la santidad en el mundo actual, precisamente donde el Papa Francisco nos invita a todos nosotros a vivir las bienaventuranzas, ir a contracorriente. Vivir las bienaventuranzas es ir a contracorriente. Y pregunto yo, ustedes guarden en su corazón estas preguntitas que yo voy a ir haciendo o vayan apuntándolas por ahí. Hermanos y hermanas, ¿son las bienaventuranzas el eje de su vida? ¿Es posible vivir las bienaventuranzas ahora?
¿De dónde se origina ese mensaje que Jesús saca de las bienaventuranzas? Donde dice, fíjense bien las palabras provocativas, y por eso es peligroso el libro. Escuchemos las palabras provocativas. ¿Qué es lo que dice la primera bienaventuranza? ¿Quién me dice qué es lo que dice la primera bienaventuranza de San Mateo? ¿Qué dice la primera bienaventuranza? La pueden parafrasear, no es necesario que la vayan buscando en la Biblia. ¿Qué es lo que dice la primera bienaventuranza? ¿Qué dice la primera bienaventuranza? ¿Quién me quiere, si quiere adelantar o decirme? Ustedes ya son gente de comunidad, pues leen la Biblia, ¿verdad? Son cuestiones muy elementales las que estoy preguntando. ¿Qué dice la primera bienaventuranza? ¿Recuerdan que la primera bienaventuranza hace referencia para quienes viene dirigido el reino? Es para los pobres, dice. Pero pone San Mateo, agrega, acuérdense que hay dos listas de bienaventuranzas, ¿verdad? Y aquí vamos entrando ya en detalles. Tenemos la lista de San Mateo y tenemos la lista de San Lucas. Las de San Lucas históricamente son las palabras más fieles que salen de Jesús, o sea, más originales, perdón. Entonces, en esta primera, fíjense bien, nos dice en un primer lugar que este reino viene para aquellos que tienen la capacidad de ser pobres de espíritu. Pregunta, hoy en esta sociedad materialista, consumista, hedonista, hermanos y hermanas, ¿es posible ser pobre de espíritu? ¿Acaso esto no atenta contra el antirreino que tenemos en este momento? Pues la Biblia de eso nos va a hablar, ¿verdad? Y por eso es peligroso. Por otro lado, también dice el Papa Francisco, habla de Mahatma Gandhi, un no cristiano, quien dijo un día, vosotros cristianos tenéis entre vuestras manos un libro que contiene suficiente dinamita como para reducir a migajas a toda la civilización, derribar el mundo, hacer de este mundo devastado por la guerra un mundo en paz, pero vosotros hacéis como si se tratara solo de una pieza de literatura y nada más, dice. Yo les invitaría a ustedes, yo creo que conocen la historia de Gandhi, ¿verdad? No era cristiano, pero ¿qué les parece la experiencia de este ser humano, extraordinario por cierto, que sin la violencia derrotó al colonialismo inglés? ¿De quién creen que se inspiró? Gandhi no tuvo un movimiento armado, sino que fue todo lo contrario. Un movimiento no violento y a asumir con tranquilidad y con paz la voluntad y los valores que en ese momento él decidió vivir. Muy parecido a nuestro Maestro Jesús, ¿verdad? Cuando los discípulos confundieron, algunos de ellos, el reino con un aspecto netamente político, que pensaron que esa liberación venía por ese lado. Entonces, en ese sentido, queridos hermanos y hermanas, este libro es peligroso porque atenta contra todo esto de lo que nos está hablando. No sé si queda claro ese punto, y podríamos seguir toda la noche hablando del peligro que el libro representa para el antirreino, pero para nosotros, los cristianos, el libro es buena noticia, ¿sí? ¿Y en qué radica esa buena noticia? Aquí vamos entrando poquito a poquito ya en materia, a veces me voy a ir adelantando, yendo al Nuevo Testamento. Es buena noticia porque nosotros no estamos condenados a vivir, fíjense bien, no estamos condenados a vivir en esta clase de mundo. Tenemos la oportunidad de ser libres de muchas cosas y, como el Papa perfectamente lo plantea en Fratelli Tutti, tenemos la oportunidad de ser hermanos todos. Por eso es buena noticia este libro, ¿sí? Y al mismo tiempo, pues se vuelve muy peligroso para todo el antirreino. Y fíjense que yo acá tengo esta imagen
que pertenece a Siria, ¿verdad? Esta imagen que aparece acá, permítame tomar mi puntero, que pertenece a Siria, un país tremendamente golpeado por la guerra, donde la gente, pues todavía es muy difícil asistir a la cena del Señor, a la Sagrada Eucaristía. Pero miren qué contradictorio. Nosotros vamos a la misa y gracias a Dios podemos ejercer nuestra religión, pero nuestra religión o nuestra fe, perdón, no produce a veces los frutos que se esperaría que la revelación sagrada tenga sobre el pueblo de Dios. Más justicia, más bienestar para todos. ¿Qué dice Jesús en San Juan 10:10? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pues esa plenitud de esa vida es la que nos habla precisamente el libro y a la cual todos aspiramos. Y ya Jesús lo ha hecho todo, nos ha abierto la puerta al Padre Eterno y al mismo tiempo, fíjense bien, usted y yo ya somos salvados, ya la hicimos. ¿Por qué no vivimos como salvados? Y para eso nos sirve el libro, para ver la experiencia de los que se atreven a vivir como salvados y estar dispuestos a asumir las consecuencias que el evangelio de ayer precisamente, que vimos en misa, nos hace esa motivación. Todos ustedes fueron a misa ayer. Esto es parte del evangelio de San Lucas que vimos ayer del 24, ¿verdad? Solo voy a admitir aquí. Del evangelio de San Lucas, un extracto en el capítulo 24 del 35 al 48 que vimos. Y dice la palabra del Señor en esta parte. Esto es lo que os dijiste mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y les dijo, así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos y al tercer día, y en su nombre se proclamará, escuchen por favor, la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y aquí le tengo la buena noticia y el desafío para ustedes que están al otro lado. Dice que ustedes y yo somos los testigos de todo eso. ¿Qué les parece? Para eso nos está abriendo el entendimiento. Pero ¿qué significa ser testigos? Según el Evangelio. Fíjense que para ese itinerario, pongan atención, miren las palabras que está diciendo Jesús. Voy a hacer como que estoy en la clase con mis queridos alumnos. ¿Por dónde comienza Jesús? ¿Quién me quiere leer esta parte? De acá solo este fragmento. ¿Qué dice por acá? Cualquiera abre el micrófono sin miedo. O si dos lo abren y la leen, no importa. ¿Cómo dice acá? No tengan miedo, como dice aquí. Ley de Moisés. La ley de Moisés. Correcto. Otro hermano o hermana que me lea la siguiente palabra. Esta. Los profetas. Otra hermana o hermano que me lea la siguiente palabra. O donde está el cursor. Los salmos. Los salmos. Los salmos. Correcto. Hermanas y hermanos, ¿ya se dieron cuenta que ahí hay un orden en las palabras de Jesús? Hay un orden en las palabras de Jesús ahí, ¿sí? Porque Jesús conoce el Antiguo Testamento. Mire, Moisés, ¿qué decían? Y por eso, fíjense que aquí vamos entrando ya en materia bíblica y por eso les voy preguntando porque yo quiero ver sus saberes previos. Y si ustedes no me colaboran, no voy a saber los saberes previos que tenemos. Por eso necesito que me hablen, ¿verdad? No tengan miedo de hablar. Entonces, repito,
¿Qué decían? ¿Qué decían los israelitas de Moisés? ¿Quién era Moisés para el pueblo judío, si quieren decir así? ¿Quién era Moisés? ¿Quién era? ¿Qué representaba Moisés? ¿Qué representaba Moisés? ¿Qué representaba Moisés? Fíjense que... Un patriarca. Un patriarca. ¿Y qué más? ¿Quién quiere? ¿Podemos decir algo más? Era como la guía, era la figura que ellos veían. Esperanza, muy bien. Y ella va llegando ya a donde yo quiero que apuntemos. ¿Qué más era Moisés? Además de esa guía, un patriarca, dijo Pedro, ¿qué era Moisés? ¿Cuál era el conflicto? ¿Cuál era el conflicto que tenían los judíos con Jesús cuando hacían referencia a Moisés? ¿Cuál era el conflicto? ¿Cuál era el conflicto que tenían? Fíjense que si ustedes no vayan a creer que yo los estoy presionando, pero aquí me va dando una idea de cómo ustedes tienen el Nuevo Testamento y a veces el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, por eso no tengan miedo de responder, ¿verdad? Era un líder. Correcto, era un líder. ¿Y ese líder qué connotación tenía en el pueblo de Israel? El libertador. Otro detalle importante. Ya casi vamos llegando. Ya casi vamos llegando. Era el libertador, dice. ¿Y cuál era el conflicto de los fariseos cuando hacían referencia a Jesús y a Moisés? ¿Qué decían? ¿Qué decían? Que Jesús, ¿qué es lo que estaba haciendo? Decían. Acabamos de pasar la Cuaresma y la Semana Santa, por ahí sale. ¿Qué era? ¿Qué era? Un fantasma. No. Yo digo, sí. Planteaba otra alianza. Fíjense que por cuestiones de tiempo, pero así no tengan miedo de hablar, siempre hablen, ¿verdad? Yo siempre les voy a motivar a que hablen. Fíjense que para el pueblo judío, Moisés era su máximo líder. La ley de Moisés, oiga bien, la ley de Moisés. ¿Y acaso no se acuerdan ustedes que los fariseos no dijeron, y este quiere ser más que Moisés? Y Jesús, escuchen, aquí es donde es importante conocer las escrituras. Y dice Jesús una vez, y aquí hay alguien más grande que Moisés. ¿No se acuerdan que dijo eso? ¿Se acuerdan que dijo eso una vez Jesús? Esa era una ofensa terrible para el pueblo judío. Terrible lo que estaba diciendo Jesús en ese momento. Se estaba comparando con su libertador, con el referente de su religión. ¿Sí? Entonces, Jesús acá, fíjense bien en la lectura de ayer, lleva un orden. Moisés, los profetas, que lo vamos a ver. Los salmos, donde está precisamente el núcleo de la oración del pueblo de Dios. Pregunta para ustedes. ¿Ocupan los salmos ustedes para orar? No es que vaya a repetir todo el salmo, usted agarra el salmo 23, el Señor mi Padre. No. Usted construye sus oraciones desde los salmos, toma ciertos extractos para ahí. Miren, escúchenme por favor, en los salmos, que está en la parte también sapiencial de la sabiduría del pueblo de Israel, fíjense bien, ahí está dentro de los salmos, está el Espíritu de Dios también. ¿Acaso Jesús no oraba con los salmos? ¿No mencionaba los salmos? Entonces, vean, esto precisamente, si nosotros conocemos el origen de la ley, los profetas y los salmos, aquí nos dice, les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Ya van a ver más adelante lo que nos va a decir el Papa, si nosotros no conocemos el Antiguo Testamento, y por eso hemos empezado por ahí. Por eso nos vamos a empezar por el Antiguo Testamento. ¿Sí? Porque es la base de donde viene Jesús, del pueblo de Jesús, ¿verdad? Por otro lado,
dice después, así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos y al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados de todos los pueblos. Otra pregunta para ustedes. Cuando le dicen a la generación de los jovencitos de 12, 13, 14 años de ustedes, de sus parroquias o de los amiguitos de los que van a los grupos juveniles y ustedes les dicen a ellos, escuchen por favor, cuando ustedes les dicen a ellos, fíjense bien, que en el nombre de Jesús se está proclamando para que ellos cambien y para que se les perdonen sus pecados y para todos los pueblos. Hermanos, hermanas, sus catequesis, sus planteamientos en sus comunidades están diseñados precisamente para que esto sea creíble. Yo sé que ustedes creen, nosotros no somos los importantes en este momento, fíjense, porque nosotros, gracias a Dios, ya estamos aquí. Pero ustedes, al mostrar esta palabra que está acá, tiene que ser creíble por estas generaciones nuevas o por los amigos, no es malo lo que voy a decir, por los amigos ateos que tal vez ustedes tienen o por la gente que no cree. Pregunta, ¿quién quiere perdonar ahora? ¿Quién quiere poner la otra mejilla? ¿Quién quiere perdonar 70 veces 7? ¿Quién quiere hacerlo ahora? Por eso es que el libro también es peligroso, pero al mismo tiempo es buena noticia. Y dice que todos los pueblos, esta es una noticia para que todos los pueblos cambien. Ustedes en su comunidad no tuvieron un grupo o un movimiento que se llamaba la civilización del amor. ¿Se acuerdan? Los que ya están, que algunos que están por acá. ¿De quién es ese término civilización del amor? ¿Quién me lo puede decir de quién es ese término de civilización del amor? ¿De dónde viene? Ajá, Karen. De Pablo VI. De Pablo VI. De Pablo VI viene precisamente. Y esa civilización del amor no es el reino que es el centro de la actividad misionera de Jesús. Pero miren, eso trae, para que podamos entender eso nosotros, si se nos abran los ojos, miren el itinerario, Moisés, profetas y los salmos. Y después tenemos que ir al Nuevo Testamento, y que nos falta bastante para llegar ahí, ¿verdad? Pero entonces, ese entendimiento, y eso es lo que la palabra nos va diciendo todos los días, porque la palabra la podemos leer todos los días y siempre nos va a decir algo diferente. Entonces, a eso aspiramos, hermanos y hermanas, ¿verdad? A que podamos hacer eso. Muy bien. Seguimos adelante. Voy a tocar ya otro punto del itinerario que les he enviado, solo que se me perdió mi cel y por aquí estaba controlando. Bueno, después lo voy a buscar. Vamos al otro punto, fíjense bien. El siguiente punto del itinerario que les he enviado es ¿qué papel juega la Biblia a partir del 2007? ¿Por qué el 2007? Porque en el 2007 arranca Aparecida y fíjense bien, en esa última conferencia episcopal de nuestros obispos, acuérdense ustedes que los que dan catequesis para los niños, ¿verdad? Les hemos enseñado que los obispos son los apóstoles, ¿verdad? Ellos tienen esa responsabilidad ahora, son los que enseñan los obispos, ¿verdad? Son nuestros pastores. Y a partir del 2007, hermanos y hermanas, el continente entra en estado permanente de misión. ¿En qué sentido? En la formación de discípulos. ¿Cuánto tenemos del 2007 para acá? El 17 son 10 años, 17, y estamos en el 21, ¿verdad? Quiere decir que nosotros tenemos 13, 14 años de estar formando discípulos misioneros, ¿sí? Así sería el planteamiento. Y estoy hablando en términos pastorales. Su comunidad, Nuestra Señora de los Ángeles, desde el 2007 está formando misioneros. Y en ese contexto, fíjense lo que dice literalmente. Aquí al final dice 247,
apunten por ahí, deber, así como que fueran, deber del 247, lean todo lo que dice sobre la Biblia aparecida. Yo aquí solo traigo dos partes que me parecen interesantes, ¿verdad? Que me parece que las podemos ocupar. Y dice de la siguiente manera: al iniciar la nueva etapa que la Iglesia Misionera de América Latina y el Caribe se dispone a emprender a partir de la quinta conferencia, o sea, en el 2007, en Aparecida, escuchen, es condición indispensable el conocimiento profundo y vivencial de la palabra de Dios. Vaya, ahí está el reto. Pregúntense ustedes, esto se los digo yo con mucho respeto. ¿Ustedes conocen la palabra de Dios de una manera profunda y vivencial? Esa es una condición. Ahí está diciéndolo desde el 2007. Y miren, yo sé que la conocen, pero siempre se puede mejorar. Siempre se puede dar un paso más adelante. ¿Sí? Fíjense que yo muchas veces para motivarlos, ¿verdad? Que siempre se puede aprender algo, les voy a hacer una pregunta. Les voy a hacer una pregunta para que se me despierten y no se me vayan a dormir. Miren, San Pablo es el gran evangelizador de los pueblos paganos, o sea, de los que no eran judíos, de los que no eran del pueblo de Dios. San Pablo, el referente número uno, el ejemplo de los evangelizadores que van a todas las misiones. Díganme una cosa, ¿por qué San Pablo en sus cartas no habla de la oración del Padre Nuestro? Les voy a hacer otra pregunta con referencia a San Pablo. La bienaventuranza es el programa de vida de Jesús. ¿Ah? ¿Por qué no aparece en las cartas de San Pablo? Y no se lo voy a decir yo en este momento. Para que se motiven a llegar, ¿no?, al cuerpo paulino, cuando nos toque estudiar el cuerpo paulino, ¿verdad? O cuando nos toque llegar al estudio de los evangelios. Pero pregunta, y aquí sí quiero que abran los micrófonos y sean sinceros, ¿se habían preguntado ustedes eso? Díganme, sí, No, no. No, No. la verdad que no. pero no, pero no les Es parece. una reflexión interesante. Ajá, sí, por supuesto. Es interesantísima. ¿Cómo es posible que no esté ahí? ¿Cómo es posible que no esté? Lo primero que se me viene a la mente, Ferdin, es que como no lo conoció, no estuvo con él. Fíjate de que, No, fíjate que hay algo por ahí, pero no va por ahí la respuesta, pero sí tenés una línea por ahí. Es cierto que él no lo conoció. ¿Quiénes evangelizaron a San Pablo? Pedro. No. no, y no es la revelación que lo bota de él. El Espíritu Santo. No, ajá, miren, fíjense que aquí la hermana Magdalena fue la que dijo el Espíritu Santo. Es cierto, pero el Espíritu Santo utiliza a las personas, ¿sí? Porque él solito no lo llamó. Ahora, lo que dicen ustedes, fíjense bien, aquí ya nos adelantamos un poquito a cuerpo paulino, solo para que se vayan picando, Pero San Pablo, es cierto, en el momento de la revelación de su encuentro con el resucitado, ¿verdad? Con glorioso, porque el encuentro de Pablo fue con el Cristo glorioso, ¿verdad? Fue tan impresionante ese encuentro que lo dejó ciego, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir la palabra ciego? ¿Qué quiere decir la palabra ciego en ese encuentro?
que te desconcierta, que todos tus valores en ese momento, como cuando él dice, todo lo que yo conozco de mi sabiduría que viene desde, yo soy israelita, yo he sido alumno de Gamaliel, el fariseo más importante de todo ese tiempo, todo eso es una basura. Así dice. Porque se desconcierta con el resucitado y ve que todo lo que él tenía no era lo que él andaba buscando. ¿Ustedes nunca se han desconcertado en su vida así de esa manera? Yo sí me he desconcertado. Miren, este curso que estamos llevando, ese es el componente que debe de llevar. Vamos haciendo también una retrospectiva. Porque si alguien me dice que, bueno, puede ser que alguno de los que está aquí ya sea bien adelantado en su camino de santidad. Pero yo sí me he desconcertado y me he llevado unos buenos reveses, porque nos cuesta comprender que la imagen que aparece en el Génesis, que somos hechos de barro, es una fragilidad que portamos nosotros los seres humanos. Pero volviendo al tema de San Pablo, ¿quiénes lo evangelizaron a él? ¿Cuántos años pasó formándose Pablo? Eso sí ya lo deben de saber. ¿Cuántos años se pasó formando Pablo? Para poder, no vayan a creer que ustedes después de que Ananías oró por él y lo sanó, nos vamos. Eso no sale en la película, ¿no? ¿Ah? Eso no sale en la película. Miren, 3 años. ¿Qué? 3 años. Esperanza dice que fueron 3 años, correcto. ¿A dónde? Muy bien, Esperanza. 3 años. Fue el itinerario de formación de San Pablo para poder salir a evangelizar. 3 años. 3 años. Y fíjense que a San Pablo, solo porque son mis grandes amigos todos ustedes, a San Pablo lo evangelizó. ¿Se acuerdan de Esteban? El primer mártir. Lo evangelizó una corriente cristiana que venía de Esteban y ellos eran griegos. Y esta corriente de griegos, fíjese bien, lo que decía Karen tenía razón, ellos no conocieron a Jesús, pero la catequesis que le llegó a ellos, esa tradición que le llegó a ellos, esa tradición de formación, no conocía las bienaventuranzas ni el Padre Nuestro, pero conocía otros detalles. ¿Sí? Entonces, eso es el conocimiento, perdón. Eso es una milésima del conocimiento profundo y vivencial de la palabra de Dios. ¿Ven cómo lo fuimos amarrando? ¿Ven cómo lo hice? Que nos hicimos cuestionarnos si nos habíamos desconcertado y al mismo tiempo estábamos siguiendo al pasado. Y Pablo da para mucho más. Entonces, a eso nos invita. ¿Por qué? Dice el documento de Aparecida. Miren qué fuerte. A mí me encanta. Dice, por eso hay que educar al pueblo en la lectura y la meditación de la palabra, que ella se convierte en su alimento. Les hago esa pregunta, ¿la palabra es su alimento? ¿Ustedes se pueden levantar sin leer el Evangelio? Fíjense que yo, porque tengo que dar clases, lo primero que tengo que buscar es el Evangelio. ¡Pum! Tengo que buscarlo porque así es. Pero es el Evangelio, y hoy ya no cuesta, ¿verdad? Porque ustedes ahí lo tienen en su teléfono, Evangelio del día, ¡pum! ¿Verdad? Entonces, debe de ser nuestro alimento. Por otro lado, para que por su propia experiencia, dice, oigan, vean que las palabras de Jesús, ¿verdad? Vean que las palabras de Jesús son espíritu y vida, citando a San Juan 6:63. De lo contrario, y esto es lo complicado, miren, ¿cómo van a anunciar un mensaje cuyo contenido y espíritu no conocen a fondo? Dice. ¿Cómo vamos a hacer entonces? Hemos de fundamentar nuestro compromiso misionero y toda nuestra vida en la roca de la palabra de Dios. Miren, este es otro paso que ustedes han dado, ¿verdad? Yo sé que han estudiado la palabra ahí en su comunidad, pero hoy van a dar otro pasito más, ¿verdad? Porque no estamos a cero.
Y dice que los discípulos de Jesús, ustedes y yo, ¿verdad? Anhelamos nutrirnos con ese pan de la palabra. Y miren lo que queremos. Acceder a la interpretación adecuada de los textos bíblicos. ¿Usted conoce la interpretación adecuada de los textos bíblicos? Y mire, yo le voy a dar una clave. No necesitamos nosotros ser unos exégetas para eso. Fíjense. No necesitamos eso. Ya les voy a dar la clave por qué. Lo que pasa es que a veces se nos pasan por alto estas cosas. Pregunta entonces, ¿nosotros tenemos acceso a la interpretación adecuada de los textos bíblicos? Además de que su párroco, por supuesto el padre Filadelfio, todos los domingos en la misa o en la misa diaria los explica, ¿verdad? A emplearlos, oiga, a emplearlos como mediación de diálogo con Jesucristo. Miren todo lo que le sacamos el pedacito anterior, ¿verdad? De que nos abría los ojos. Miren hasta dónde fuimos, a los profetas fuimos a dar una gran vuelta. Y también, y que sean alma de la propia evangelización y del anuncio de Jesús a todos. ¿Verdad? Entonces, por eso, la importancia, ¿quién me lee esta frase? ¿Quién me lee esta frase? La importancia de una pastoral bíblica. Se lo voy a preguntar porque no lo sé. Yo no soy de su comunidad. ¿Hay una pastoral bíblica en su comunidad? Así netamente. No escucho. Les pregunto, ¿hay una pastoral bíblica? Netamente así. No. Les tengo una buena noticia. No hay. Sí, pero les tengo una buena noticia. Aquí están los miembros de la pastoral bíblica ya. ¿Qué les parece? Aquí están ya. Porque a ustedes su parroquia, fíjense bien, su comunidad les va a acreditar. Ustedes no van a volver a preparar un tema sin la adecuada, valga la redundancia, preparación de los textos, porque ustedes van a poder acceder, fíjense bien, a esta interpretación adecuada de los textos bíblicos. ¿Qué les parece? Aquí está la raíz de la pastoral bíblica de Nuestra Señora de los Ángeles. Y por otro lado, fíjense bien, entendida como animación bíblica de la pastoral, oiga bien, que sea escuela de interpretación o conocimiento de la palabra, de comunión con Jesús o oración con la palabra y de evangelización. Esta palabra, ¿quién me la lee, por favor? Inculturada. Inculturada. Esa palabra es clave en la terminología bíblica o de proclamación de la palabra. Porque miren, esta palabra de Dios en nuestra cultura, ¿quién me pone un ejemplo en nuestro medio, aquí en nuestro continente, del primer ejemplo de una inculturación? ¿Dónde tenemos ese ejemplo nosotros? Acá en América Latina. El primer ejemplo de que el evangelio pegó con fuerza y dio un fruto fundamental. ¿Quién me da un ejemplo aquí en América Latina? Me voy a agachar, disculpen la palabra que acabo de ocupar, y miren quién está detrás de mí. ¿Ya la vieron? El acontecimiento guadalupano, fíjense bien, ustedes ya saben que los relatos de la Virgen de Guadalupe, de la manifestación de la Virgen de Guadalupe, aparecen en un libro determinado por esa cultura ahí en México. ¿Cómo se llama ese libro? ¿Cómo se llama el libro donde no tienen por qué saberlo porque ustedes no son guadalupanos como yo, pero les estoy hablando, fíjense bien, les estoy poniendo un ejemplo. Miren,
de la evangelización inculturada. ¿Cómo se llama el libro que narra esa manifestación de la aparición de la Virgen de Guadalupe? ¿Cómo se llama ese libro? Como tenemos a San Google, búsquenlo ahí rapidito, por favor. Vamos a ver, así les digo yo a mis niños, búsquenme la palabra rápido. ¿Cómo se llama el libro que narra las apariciones de la Virgen de Guadalupe? Comienza con N para que vean que sé cuál es. ¿Quién lo buscó ahí rápido ya? Para si no se me van a dormir, ya les voy a dar, ya vamos a hacer la primera pausa. ¿Nadie lo encontró por ahí? Y que no tienen el teléfono, pues ahí, o están en el teléfono viéndome. ¿Cómo se llama el libro? Será Nican. Ajá. Nican Mopowa. Mopowa. El Nican Mopowa. Mire, bueno, yo ya estoy de más de 50 años, ¿verdad? Pero ustedes que son papás jóvenes, han llevado a sus hijos a la Virgen de Guadalupe como vestidos como originarios, ¿sí o no? ¿Lo han hecho o no lo han hecho? Y no saben cómo se llama el libro donde están las apariciones. Perdonen, no los estoy recriminando. Esto es para que no se me duerman. Miren, ¿por qué les estoy diciendo esto? Escúchenme, por favor. Antonio Valeriano, que es al que se le atribuye, que es un tlamatinine, es un sabio, fíjense bien, así rapidito. Fíjense que este Antonio Valeriano fue un discípulo que educaron los sacerdotes españoles, los misioneros, y llegó a superarlos en cultura, aprendió a hablar latín, bueno, fue increíble. Y entonces él, fíjense bien, él hizo una síntesis del evangelio con su cultura y nos dijo a nosotros, hey, miren, en nuestro pueblo se ha aparecido la madre de Jesús. Eso quiere decir inculturado. Este indígena comprendió, era portador de las semillas del verbo encarnado, que sopla donde quiere, como quiere, cuando le da la gana. Y el Nican Mopowa es el primer tratado de teología indígena que no tiene que ver con Europa, sino que ellos descubrieron a Jesús y a su mamá. Y miren qué cosa más, solo se los cuento para que vean, ¿verdad? Cuando lleven el curso de Mariología conmigo. Fíjense que nosotros cantamos, se vino, ¿cómo es que dice? Que la canción es muy linda, es María la Blanca Paloma, oiga bien, que ha venido a América a traer la paz. Y la Virgen de Guadalupe en 1531 ya nos había mostrado quién es Dios. ¿Quién es Jesús? Eso es inculturación. ¿Qué quiere decir eso? Que Antonio Valeriano leyó los evangelios y tuvo un acercamiento profundo con la palabra de Dios y supo captar a ese Dios. Hermanos y hermanas, ese es el mensaje que está detrás de todo esto. ¿Sí? Ese es el mensaje que está acá. Muy bien, hacemos un receso de 5 minutos, ¿sí? Tómese un cafecito, agua, cómase un pan con frijolitos, ¿verdad? Aquí lo espero yo, el que se quiera quedar conmigo platicando, se queda conmigo, y si no, 5 minutos. 5 minutos. Yo aquí estoy. $21.6, $21.10. Tu canción, Ferdin, ¿dónde está la voz? Por ahí va, ¿verdad? Algo así. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Ahí vos, viendo qué se hace. Así estamos todos. Qué bueno. Sí. La comunidad de nosotros sí le hemos puesto, ya sabía, ¿verdad? Civilización del amor. Sí, por eso les pregunté. Sí, ahí estamos inculturados con la Karen.
No, es que ese término es bien bonito, fíjate. Muy bonito. Muy Sí, bonito. sí, me parece que hay Ujú, un libro que así se llama. sí. Sí, aunque se puso más de moda cuando lo tenían ustedes. En esa época como que volvió a florecer con San Juan Pablo II, ¿verdad? Que agarró un poco más de fuerza. Hoy se está retomando otra vez. Así bien poco, pero se está retomando. Sí. Perdón, quería Adelante, hacerle una pregunta. Quería dígame. hacerle una pregunta. Sí. ¿Considera usted que también en nuestro país todo lo que nos dio Monseñor Romero también puede ser un signo de inculturización? Eh, Fíjese que lo de Monseñor Romero siento yo que es más profético, pero siempre él hacía un llamado también. Bueno, ¿en qué Lo sentido? digo, perdón, Ajá, yo lo digo sí, por el impacto que causó cabal, su profecía, su contacto con el pueblo, su sentimiento de querer transmitir a un pueblo humilde, a un pueblo analfabeta, a un pueblo de los más humildes, se llegaba a él a ellos y a ellos claro. les llevaba el mensaje y ellos le comprendían. Fíjese, Usted se iba, por ejemplo, en el adelante. tiempo de que él daba sus homilías, usted se iba caminando desde el modelo al mercado central y en todas las casas usted iba escuchando como que seguido la palabra de él, que para mí es un fenómeno no vuelto a repetir, ni he oído en la historia nuestra que haya habido una persona religiosa que haya sabido impactar a tanta gente como lo hizo él. Por De, eso es que era mi duda. sí, fíjese que de hecho, digamos que puede apuntar a esa cultura del profetismo. Hay por ahí algún nombre, pero no me vaya a asociar con eso. También hay un nombre que dice cultura romeriana también. Puede venir, fíjese bien, puede venir de eso que Monseñor Romero también despertó, como usted dice, Impactó. impactó y despertó. Y yo le voy a decir una cosa bien importante sobre Monseñor Romero. Lo que usted dijo, hermana, solo tengo el número aquí. ¿Cuál es su nombre, hermana? Rina Aldana, perdón. Rina, hermana Rina. Sí. Mira, hermana Rina, aquí en San Salvador, al menos no he escuchado yo otra radio. A la 1 de la tarde en Radio Paz pasan todos los días las homilías de Monseñor Romero y la llevan con el ciclo litúrgico, ¿verdad? Fíjese, hermana Rina, que es una lástima que el pueblo salvadoreño no escuche precisamente a Monseñor Romero porque es un especialista en transmitir la palabra, una interpretación que tiene tan fuera de serie Monseñor Romero y nadie la escucha, nadie la pone. Fíjese que más adelante vamos a mencionarlo por allá, Monseñor Romero, pero cuando yo tuve la oportunidad de estar en la misa de acción de gracias allá en Roma, y me acuerdo cuando Monseñor José Luis Escobar Alas le piden al Papa Francisco precisamente que nombren a Monseñor Romero doctor de la iglesia. Y es que mire, hermana Rina y todos los demás, es impresionante la riqueza de Monseñor. Y mire, se lo voy a decir con el respeto de todo el mundo, no la hemos sabido valorar y asimilar todavía. Si alguien quisiera aprender Biblia, deberíamos de escuchar a Monseñor Romero, ¿verdad? Y qué bueno soporte, excelente. Muy bien, regresamos. Hay lluvia sobre San Salvador. Espero que los internet se mantengan, ¿verdad? Son las 21:12, terminamos a las 9:30. Asumo que los de las cámaras apagadas ya están reconectados conmigo y comienzo. Muy bien, entonces sigo compartiendo en este momento.
nos hemos quedado un aviso. Si se llegara a ir la luz, no se vayan a desconectar. Si se me fuera a mí la luz, yo me meto a mi teléfono y transmito con datos, oigan. O si no, esperen el mensajito que yo les mande y se conectan, porque yo puedo transmitir con datos. Entonces, si se llega a ir la luz, no se vayan a preocupar, ¿verdad? Entonces, yo les mando un mensajito a Karen, mira Karen, ya estoy dentro de la reunión y se vuelven a, si acaso hay alguna interrupción, ¿verdad? Vaya, sigo adelante. Entonces, terminamos ya. Esta es la parte de Aparecida. Esta es la parte de Aparecida, lo importante que es para nosotros. Ahora, vamos ahora, ¿qué dice el Papa Francisco en esta etapa? En esta etapa, la importancia de la Biblia en esta etapa, ¿por qué la debemos de estudiar? Este es un fragmento, fíjense bien, que está precisamente en la Evangelii Gaudium. Ya les voy a dar, a Karen le voy a mandar la parte de Aparecida y del Evangelii Gaudium, donde está esto ampliado para que ustedes lo lean, ¿verdad? Muy bien. Entonces el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que aquí la tengo por cierto, fíjense bien, nos va a hacer una recomendación para que nosotros podamos, fíjense bien, hablar precisamente de las exigencias que la palabra tiene, podamos tener la idea de las exigencias que la palabra exige, valga la redundancia, hoy, ¿verdad? Por eso dice ahí, palabras que hacen arder los corazones, ¿sí? Palabras que hacen arder los corazones. Por cuestiones de tiempo, tengo miedo de que se vaya a ir la luz. No vamos a ir a Jeremías 23, 26, 32, pero en la próxima reunión lo voy a tocar. Así es que voy a ir avanzando ya. ¿A qué se refiere el Papa Francisco con esto? Ahora vamos en la época del Papa Francisco. En primer lugar, dice el Papa que es importante hacer un acercamiento a los textos bíblicos. Ahora bien, y para ello hay que tener en cuenta lo siguiente. Esta presentación también la van a tener, ¿verdad? Y se la voy a mandar a Karen. En el texto, cuando usted prepare algo, ¿qué debe de tener en cuenta en el texto? Primero, entender el significado de las palabras. Eso es lo primero. Segundo, descubrir el mensaje principal. Y tercero, ubicar la cita en el mensaje de toda la Biblia. Quizás esta última, fíjese bien, quizá esta última es la que nos puede desafiar más, porque vuelvo al esquema de Jesús, la ley, los profetas y los salmos, ¿sí? Todo lo que ha citado Jesús, fíjense bien, viene en ese orden, ¿sí? Y Jesús, escúchenme esto por favor, hay que tener cuidado, fíjense que a veces los hermanos cristianos evangélicos dicen así, ¿verdad? Dicen ellos, no importa la religión, dicen ellos, lo importante es Jesús, que no sé qué. Miren, les voy a hacer una pregunta. ¿Jesús fue un hombre religioso, sí o no? ¿Escucho? ¿Jesús fue un hombre religioso, sí o no? Como que preguntara si Jesús fue practicante judío. Sí, correcto, su religión. ¿Acaso no dijo él que no se iba a saltar ninguna coma? Siguió su religión al pie de la letra, observante, con la diferencia que la llevó a su plenitud, ¿verdad? Eso sí, pero fue un observante judío, totalmente. ¿Sí? Conocía perfectamente su religión. Entonces, por eso es que Jesús, fíjense bien, tiene la capacidad, escuchen, por eso es que Jesús tiene la capacidad de citar los profetas,
por eso Jesús tiene la capacidad de orar. ¿Acaso la oración del Padre Nuestro no es lo más concreto para orar, hermanos y hermanas? Les voy a poner otro ejemplo. ¿Acaso la Virgen María en el Magnificat, San Lucas 1:46, no hace un detalle espectacular de lo que es la fe de una creyente? ¿Qué les parece? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Ubicar la cita en el mensaje de toda la Biblia. ¿Sí? Jesús fue ese que pudo asimilar toda la tradición que, bueno, él era el revelador de Dios, ¿verdad? Por supuesto, pero esta ley, los profetas y los salmos, ¿quiénes se lo enseñaron a Jesús? ¿Quiénes se lo enseñaron? Escucho. Sus padres. Sus papás. Sus papás. Sus papás. Por eso, insisto, lean San Lucas 1:46 que dice la Virgen. Léanlo, por favor. Y miren, no quería entrar en esta situación. Nuestros hermanos evangélicos dicen que la Virgen no aparece en la Biblia, pero cuando aparece, qué exagerado lo que dice. Y miren, yo no sé por qué, aunque no es parte, ¿verdad? Y habría que ir más allá. Qué bueno que recemos el rosario. Pero ¿por qué el rosario no tiene el Magnificat? ¿Por qué no está ahí? Eso no lo voy a responder ahora, pero yo se los dejo. ¿Por qué no está el Magnificat ahí? ¿Por qué no está? Deberíamos nosotros, cuando rezamos el rosario, deberíamos de ponerlo el Magnificat. ¡Ey! Si son palabras de la Virgen que están allí, ¿por qué no las ponemos? ¿Sí? Entonces, eso es precisamente, miren, conectar, ubicar la cita en el mensaje de toda la Biblia, precisamente. Entender y, por supuesto, entender el significado de las palabras. Sigo adelante. Ustedes los lectores y yo, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, tener un corazón dócil y orante. Creo que la parte de orante, creo que todos salen bien. Voy a suponer que ahí salimos bien todos. Pero les voy a hacer una pregunta bien seria y llévensela ustedes ahora ahí en su corazón. ¿Ustedes son dóciles? Llévensela ahí apuntada. Acuérdense que el curso no es intelectual, ¿verdad? ¿Somos dóciles nosotros? Dicho de otra manera, ¿somos obedientes? Sigo. Dejarnos penetrar el pensamiento y los sentimientos. Cuando usted agarra un texto, ¿verdad? Tenemos que entrar en esa dimensión. Y la tercera, esta es la más complicada de todas, ¿verdad? Hacer carne en nuestra existencia lo leído. ¿Se acuerdan que al comienzo, cuando decía yo, la Biblia, no decía yo, perdón, el Papa Francisco es un libro peligroso? ¿Se acuerdan? ¿Saben cuál es el peligro? Es este.
hacer carne en nuestra existencia, lo que se lee ahí en la Biblia. Porque el día que lleguemos a ser verdaderamente libres, que podamos decir como nuestro Maestro Jesús, miren, cuando decimos nuestro Maestro Jesús, perdonen, dejarnos penetrar el pensamiento y los sentimientos. Cuando yo digo, cuando ustedes y yo decimos, nuestro Maestro Jesús, cuando decimos eso, ¿seremos capaces de perdonar 70 veces 7? ¿Seremos capaces de entregar el manto? ¿Seremos capaces también, fíjense, esta otra parte que Jesús lo dice claramente? ¿Seremos capaces nosotros de ser los servidores de todos? ¿Seremos capaces nosotros de lavar los pies a los demás? ¿Seremos capaces de eso? ¿Seremos capaces de aceptar los últimos puestos, recordando a Patris Cordes, verdad? ¿Seremos capaces nosotros de aceptar el último puesto? Eso es hacer carne en nuestra existencia, lo leído. Y abrir el deseo de crecer en el camino del Evangelio. Ese es el meollo del hoyo. Permítame un segundo acá, por favor. Me quedan 6 minutos, vamos bien. Perdón que no tenía aquí la referencia. Sigo acá. Entonces, hermanas y hermanos, esto es lo que el lector va a hacer para preparar un texto que usted lo va a compartir con la comunidad. Tiene que tener esas condiciones, o ya las sabe, ahí le van a quedar, ¿sí? Ahí le van a quedar. Muy bien, avanzo. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Ahora, para transmitir esta palabra, ¿qué características tiene que tener su discurso? Cuando usted se va a parar ahí con sus hermanos, ¿verdad? Claro y sencillo. ¿De qué sirve que lo prepare bien bonito y no le van a entender? Hermana, mi hermana, ay, yo soy malo para los nombres, que me habló de Monseñor Romero, hermana, ¿cómo era? Hermana que me habló de Monseñor Romero, ¿cuál era? Rina. Rinita. Rina. Hermana Rina. Hermana Rina. Hermana Sí. Rina, claro y sencillo, aquí está Monseñor Romero, mire. Claro y sencillo. Les voy a dejar una actividad, pero no, ustedes no la tomen así como que, se la voy a revisar. Miren, escuchen una homilía de Monseñor Romero a ver si la entienden. Miren, y debería de explicarles yo esto a ustedes, pues. Con solo escuchar una homilía de Monseñor Romero, todo lo que he estado diciendo yo, ahí estaría. Primero, claro y sencillo, positivo, ¿verdad? Tiene que motivarnos a que el Evangelio, esto positivo es motivarnos y que mire, que yo, usted, el que esté hablando, me perciba a mí como una buena noticia. Usted le está prestando su boca, todo su ser, a la palabra. Se lo está prestando usted. Por eso tiene que ser positivo, ¿verdad? No son como otros. Todos se van a condenar. Todos no sirven. No, hombre. No, ¿verdad? No es así la cosa, ¿verdad? Todos somos necesitados de la gracia de Dios. Tercero, cercano, ¿verdad? Miren, hoy que estamos tan separados, ¿verdad? Por esta pandemia, pero aquí estamos conectados, ¿verdad? Entonces, cercanos. Y cuando dice aquí con imágenes, fíjense bien, el maestro en esto de las imágenes, por supuesto, es Jesús, ¿verdad? ¿Qué imágenes utilizó Jesús en sus parábolas? Si tuviera fe como un granito de mostaza, ¿verdad? Imágenes que él
las conoce y su pueblo las conoce. Y fíjense que esto se ve en Cristología, porque en Cristología se le echa un vistazo, aunque está ahí también dentro del Evangelio, ¿verdad? Ayuda mucho a descubrir cuál es esa realidad de la que hablaba Jesús, y por eso es que la gente le entendía. Imagínense ustedes una realidad tan grande como el reino de Dios. Imagínense una cosa tan trascendente, tan complicada, y Jesús la pudo presentar con imágenes. Dice que es como una medida de harina que de repente va creciendo, va para arriba. ¿Y qué le dijo a Marta y a María cuando estaban ahí, verdad? Que cuál era la parte más importante, estar a los pies del maestro cercano. ¿Sí? Marta, Marta, le dijo. Mire, ¿y por qué creen ustedes que era escandaloso? Por eso les digo yo, sería bueno un día, vamos a ver Cristología. ¿Ustedes creen que era normal que María estuviera a los pies de Jesús? Los maestros no podían tener discípulas en ese tiempo. Eso es escandaloso. Cuando ustedes lean eso otra vez, pónganse a pensar el impacto que causó que una mujer estuviera a los pies de Jesús. Conocemos el contexto bíblico profundamente. Y ahí es donde sirven las imágenes, ¿verdad? Muy bien. Y la preparación, otra vez volvemos, ¿verdad? Escuchar al pueblo. Usted cuando vaya a preparar la lectura bíblica, la comunidad, el grupo de oración al que va dirigido, a ese sector al que usted va a hablar, sepa cuáles son los problemas que tiene, cuáles son las inquietudes, qué le aflige, qué es lo que no entiende. Ahí lo va a orientar usted. No lo va a astralizar, ¿verdad? No le va a hablar de hay ángeles volando aquí. No le va a decir eso a usted. ¿Qué es lo que esa comunidad necesita a través de la palabra que usted va a compartir con ellos? Y dedicar tiempo al estudio. Desen un aplauso en este momento, por favor, todos, no tengan miedo, apláudanse ahí. Apláudanse, por favor, apláudanse. Eso, dedicar tiempo al estudio, a la reflexión, creo yo que lo hemos hecho. Y la oración con la palabra. Y la oración con la palabra. Mire, aquí estas claves que les acabo de dar son del Papa Francisco. Yo solo se las he transmitido, ¿verdad? Entonces, esa es la clave. Esa es la clave. Queridos hermanos y hermanas, fíjense bien, ya en la próxima nos vamos a meter a la Dei Verbum, en este momento no, que fíjense bien que dice que es la columna del concilio, ¿verdad? No, les voy a quedar debiendo esta, la vamos a ver rapidito para entrar ya rápidamente en la parte ya netamente del Antiguo Testamento. Espero en Dios que se hayan motivado, ¿verdad? Y no me cabe duda, no es porque esto sea mío, sino que yo solo se los he transmitido, le va a servir pastoralmente. Esto que tienen aquí, ustedes ya tienen los elementos acá para hacer un buen mensaje con su Biblia y con su lectura, ¿verdad? Así es que lo voy a dejar hasta acá. Voy a dejar de compartir en este momento. Y le voy a ceder los micrófonos a Karen. Un minuto me pasé, ¿verdad? No sé quién es el encargado o la encargada de acá. Ok, muchas gracias, Ferdin. Bueno, a mí me encanta conocer, me encanta cómo nos transmites el mensaje. Espero que todos estén contentos y que pedirles, vea, que nos sigamos motivando unos a otros, a las comunidades, para hacer llegar este mensaje a los demás y que más gente se nos pueda unir. Porque, bueno, tú lo has planteado, lo importante que es
el que como cristianos, como testigos, vea, de la resurrección de Cristo, también estemos formados y sepamos y conozcamos y nos preparemos más para poder cumplir mejor nuestra misión. Bueno, los que no se han inscrito, pues están los teléfonos ahí de la parroquia, se pueden comunicar con Evelyn, ya conocen el teléfono, los WhatsApp, para que se inscriban y no se pierdan el próximo lunes a las 8, vea que seguimos con esta formación. Agradecemos a todos los que hicieron el tiempo, vea, para unirse. Vamos a tener grabado esta Claro. sesión, vea, Ferdinand, para podérselo compartir y ver Sí. si otros hermanos se nos unen, para ya que el grupo ya consolidado, ya el lunes nos volvamos a ver. El padre quiso que tuviera descuento, todos los que participan en este Open House, un 25% de descuento. Vea, perdonen que estamos hablando de cosas de Dios, pero la verdad es que es importante que valoremos también estos espacios que no son fáciles de conseguir y que son para edificación de nuestra iglesia. Entonces, que nos motivemos, que compartamos con las comunidades y que nos inscribamos ya formalmente, ¿verdad? Para poder seguir este curso, y primero Dios, pues esto nos permita, Ferdinand, otros cursos, que a mí eso que hablaste de Mariología me encantó. Hay eso de la parte indígena que mencionaste, Cristología, hay un montón de temas que a uno, pues creo que nos queda como la espinita, ¿verdad? Entonces ojalá podamos hacer este proceso formal y más largo. Ajá. Sí, una recomendación, Karen. Forman un grupo, después ustedes meten un grupo de WhatsApp, ¿oíste? Porque ya en la otra les voy a dejar una pregunta para que todos metan en el WhatsApp ahí las impresiones, ¿verdad? Y las vayamos teniendo, o no sé si ya lo tienen, no sé. Pero excelente. Ahorita es un general, pero vamos a armar uno ya el con de Biblia 1, ¿verdad? El de Biblia 1. Sí, para que podamos intercambiar. Excelente. Y toda la información que mandé, pues ahí la pongo. La vamos a estar compartiendo, y como les decía, esta grabación la vamos a tener esta semana para ver si podemos invitar más gente. Y muchas gracias a todos, vea, por participar en esto. Muy bien, excelente. Pasen buenas noches, ¿verdad? Y muchas bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, muy amable. Bueno. Gracias, buenas noches a Adiós. todos. Que suba y que no baje el otro lunes, ¿verdad? Muchas bendiciones. Cabal. Se me cuidan todos. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente. Adiós.